Yo tenía la inquietud de qué era esto de la investigación, ¿no? Me iba bien en la escuela, digamos, tenía buenas notas y demás, pero siempre tenía como esta inquietud de hacer un poco más con esto de la investigación, y justamente me pareció que era una oportunidad para entender mejor de qué se trataba esto de la investigación científica y hacer un proceso, pues, digamos, temprano en la carrera, ¿no? No como esperar al proceso de término de la licenciatura, sino hacerlo relativamente temprano en el transcurso de los estudios de licenciatura, y en particular en una universidad que en ese momento, que fue en 1993, no tenía mucha investigación en general, un área dedicada a investigación no era muy grande, y en particular en ciencias sociales era bastante pequeña, sobre todo en temas de sociología o de ciencia política, que eran los que a mí más me interesaban, pues era bastante pequeña la investigación que se hacía en Colima en ese momento, ¿no? Entonces, justamente como que la convocatoria de la academia pues abría la posibilidad de ir a otras instituciones y de conocer qué se hacía en el país y qué se hacían otros temas que no se trabajaban pues en mi institución, ¿no? Vine justamente al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, con la que entonces era profesora en ese centro, que era Jacqueline Pechard, y hice una estancia justamente en temas sobre procesos electorales, sociología política y demás. Uh-huh. Sí, justamente me quedé pensando el otro día que cuál había sido, digamos, el efecto, por decir así, de haber participado en el verano de la investigación científica, ¿no? Y creo que por un lado era esto un poco de conocer qué era eso de investigar, ¿no? Que se trataba, digamos, en carne y hueso el proceso de investigación, ¿no? Uno había leído el método científico, el proceso de investigar y demás, pero no había visto cotidianamente de qué se trataba la investigación, ¿no? Entonces, por un lado fue esta de ver de primera mano el proceso implementado, que se trataba, ver todo este proceso de recolección de evidencia, de contrastación, de búsqueda de categorías analíticas, todo eso. Y por otro lado fue justamente como entender mejor el panorama de posgrados que existían en ciencias sociales en el país, y entender mejor, digamos, cuáles eran las cosas que a mí me interesaban más, ¿no? Que en particular estaban muy vinculadas con entender los procesos que generan desigualdad y cómo se expresa esa, digamos, en las sociedades, los distintos mecanismos que producen desigualdad y cómo se reproduce esta. Y justamente el tener oportunidad de hablar con Jacqueline, pero además con otros profesores del CES y con otros estudiantes que estaban en el proceso también de hacer decisiones sobre posgrado, como que me dio esa posibilidad de tener un mejor panorama de cuáles eran las instituciones y a dónde estaban orientadas, ¿no? Que sin duda no hubiera tenido si hubiera permanecido, digamos, solamente en las fronteras de mi institución, ¿no? Creo que la otra parte son redes y una experiencia de vida, ¿no? Por un lado son redes personales y académicas que hasta la fecha mantengo, ¿no? De gente que estaba en mis propias áreas, en temas de ciencias sociales, sociología, historia y demás, pero además muchos compañeros que hacían otras cosas, ¿no? Y que eso también es una experiencia que a mí me formó mucho en términos de después de los temas que me interesaron en términos de investigación, porque entré en contacto con gente que hacía biología, física, matemáticas aplicadas y demás, ¿no? Que igual quizás por el propio experiencia de vida que yo había tenido hasta ese momento, pues estaba mucho más contactada con gente de ciencias sociales y mucho menos con gente de otros ámbitos, ¿no? Entonces eso fue sin duda una experiencia muy valiosa del verano. Y bueno, formé como redes académicas, pero también redes personales muy importantes, y pues sí una experiencia de crecimiento que fue pues salir temprano en la vida, digamos, de casa e ir a hacer residencia en otro lugar, aprenderse, venir de una ciudad chiquitita como Colima a la Ciudad de México, aprender a moverse, entender cómo funcionaba la vida y las instituciones, ¿no? Que son reglas institucionales diferentes y demás, ¿no? Bueno, yo pienso que en la primera parte es esta experiencia de que el colegio en ciencias sociales sigue siendo una institución multidisciplinaria, ¿no? Tenemos en una institución que es relativamente chica todavía, comparado con instituciones nacionales muy grandes,
tenemos una experiencia de diversidad bastante importante, digamos, en términos de que tenemos el centro, no sé, en el que yo estoy, por ejemplo, Centro de Demografía, Estudios Urbanos y Ambientales, tenemos el Centro de Estudios Sociológicos, Internacionales, Historia, Lingüística, ¿no? Una manera de aproximar distintos temas con distintas miradas, perspectivas teóricas, metodológicas y demás, y creo que es una riqueza muy importante. Tenemos estudiantes nacionales de todos los rincones del país, tenemos estudiantes internacionales, ¿no? Que ofrecen una riqueza, digamos, de experiencias de vida, y es una institución pública, ¿no? Es una institución de excelencia y pública donde el mérito académico es lo que garantiza la entrada a la institución, ¿no? Es una institución que entonces garantiza, digamos, movilidad social educativa, ¿no? La gente que tiene mérito académico, que hace una buena carrera, puede ingresar a esta institución independientemente del nivel de ingreso que la gente tenga, y eso entonces da también una trayectoria muy interesante a la institución porque tienes un conjunto de trayectorias de vida de los estudiantes y de los profesores que hace una riqueza cultural y de experiencias y de aportes que no muchas instituciones tienen en un espacio cercano de colaboración, ¿no? Y yo creo que justamente también en esas líneas aportan los estudiantes que vienen del verano de la investigación científica, ¿no? Porque vienen con una trayectoria diferente a nuestros propios estudiantes. Nosotros tenemos relativamente pocas licenciaturas, ¿no? Solo tenemos, tenemos la licenciatura en Estudios Internacionales y una licenciatura de reciente creación que es en el Centro de Economía, Estudios Económicos. Pero justamente como que traen estas otras perspectivas de lo que se está haciendo en otros lados, traen una multitud de carreras de licenciatura que nosotros no tenemos, ¿no? Y que siempre entonces traen preguntas nuevas. A mí siempre me sorprende esta capacidad, digo, ahora que estoy del lado de los profesores, de la enorme capacidad incisiva de los estudiantes de estar planteando siempre problemas nuevos, de estar mirando cosas que uno no está mirando necesariamente, y entonces justamente alimentan de eso, ¿no? Y la diversidad de carreras de donde vienen, de regiones de donde pueden venir, de perspectivas desde las cuales están trabajando, yo creo que eso es algo que es, digamos, vital para una institución como la nuestra, de estar constantemente en intercambio con los estudiantes del verano y de otros programas que puedan también participar, ¿no? Yo pienso que, digamos, que es una oportunidad única en el país, en el sentido de que es una oportunidad de movilidad a una institución diferente, de entender cómo funcionan, de exponerse, digamos, a perspectivas distintas, entender los problemas que a uno le preocupan, porque uno puede seleccionar la línea de investigación con la cual uno puede integrarse, y aprovechar esa oportunidad del verano para justamente comprender mejor, digamos, otras perspectivas analíticas, ¿no? Otras miradas, otro problema, otras formas de hacer. Creo que hay muy pocas oportunidades de movilidad para estudiantes de licenciatura, ¿no? Hay muchas más para estudiantes de posgrado, y entonces que es una oportunidad muy, digamos, única en ese contexto, ¿no? La segunda cosa es que pensaran en las posibilidades que eso les abre en términos de trayectoria, ¿no? En el sentido de decir, bueno, muchos estudiantes, por los requisitos que pide la academia, pues son estudiantes que les va bien en la escuela, que hacen las cosas bien, que tienen buenos resultados y demás, pero que quizás lo tomen como un reto adicional, en el sentido de justamente de exponerse a algo diferente que no hayan pensado, y que además consideraran las posibilidades también que les ofrece poder interactuar con gente que está haciendo otras cosas, ¿no? Y que de esa interacción con gente que está en otras disciplinas o en otras perspectivas, incluso dentro de su propia disciplina, se puede aprender ampliando los horizontes de trabajo con los que se está, ¿no? Y creo que la academia realmente ofrece esa posibilidad, y que uno puede, digamos, mantener mucho de eso que aprende en esa experiencia que parece breve, pero que puede ser realmente muy importante, al menos lo fue en mi caso. Uno puede aprender mucho sobre cómo funciona la investigación, qué tipo de posgrados puede hacer, dónde realmente es, e incluso si uno llega a la conclusión que la línea de trabajo con la que uno entró en el verano no es la que uno quiere hacer, lo que uno aprende es el conjunto de herramientas. Uno desarrolló ciertas herramientas durante la investigación sobre cómo se hace, qué se necesita hacer, qué tipo de pasos se hacen en investigación, que van a ser vitales, ya sea porque uno quiere hacer trabajo de investigación después o para el trabajo profesional durante la licenciatura que uno va a realizar, ¿no? En realidad yo creo que que la experiencia del programa es realmente única en términos en qué está pensando, ¿no?
que sí es una experiencia muy valiosa de vida y que sería que yo sí, ahora sí que si hago una invitación, sí invitaría a los estudiantes que tienen la posibilidad de presentarse a esta convocatoria a que lo hagan, ¿no? Que realmente es una oportunidad que puede proporcionar muchas herramientas para la trayectoria profesional y particularmente para aquellos que tienen ese gusanito tratando de identificar si realmente esto de hacer investigación es para ellos, ¿no?